No, gracias a ti, Lina, por estar acá. Ya comenzamos a grabar este episodio del podcast con una invitada. Estamos ya latinoamericanizándonos, si así se puede decir, porque casi siempre había tenido invitadas mexicanas. Yo vivo en México, Lina, y bueno, esta vez tenemos a Lina que está en Colombia. Y bueno, tiene una amplia experiencia en el mundo del marketing, pero aparte tienes como un perfil así mixto entre el mundo corporativo y el mundo académico, y eso va a estar súper interesante. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Mil gracias, Paola, eres muy gentil, qué gusto compartir contigo. Vale, Lina. Entonces, mira, inicialmente empezamos queriendo conocerte. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Lina en esa dualidad, tanto a nivel personal como profesional? Muy bien, Paola. Yo soy de Manizales. Manizales es una ciudad pequeña de 400.000 habitantes en el centro del país, una ciudad bastante tradicional, convencional y donde pensé que iba a estar toda mi vida. Por situaciones que no tenía planeadas. Creo que mi vida todo ha sido accidentado o inesperado. Accidentado a veces suena difícil, pero diría que inesperado. A veces lo planeado no siempre todo me ha salido como lo he pensado. Creo que me ha salido mejor de lo que he pensado. Yo empecé en Manizales a estudiar dos carreras. En ese momento las carreras no eran simultáneas. Tengo dos profesiones muy distintas. En esa época no existían pregrados en marketing ni nada de eso. Eso era bastante lejano. Estoy hablando como a finales de la década de los 80. Claro, más bien Entonces empecé, si había marketing era una cosa muy tradicional, ¿no? O sea, nada, no había nada, ni pregrados ni posgrados, ni era algo que a mí me interesaba. En esa época yo quería ser arquitecta. oh my Tenía una influencia muy fuerte con mi mamá. Mi mamá no estudió, pero quiso estudiar. No estudió porque no quisiera, sino que el tradicionalismo y el machismo hacían que pues una mujer en la universidad no se veía bien, sino que tenía que estar en el hogar. Pero mi mamá siempre me sembró esa necesidad de estudiar, de salir adelante, de que me volviera una mujer profesional. Creo que todo lo que ella no tuvo me lo sembró a mí y fue bastante, digamos, noble de su parte nunca frenar mis intereses, al contrario, impulsarme sin ser feminista, ¿no? Al contrario, era pensando mucho en mis logros personales. Y en ese momento yo quería entonces estudiar arquitectura, me gustaba mucho el tema del diseño, pero en esa época no había nada de diseño, de pronto había algo de diseño gráfico, pero no era muy común. Me gustaba mucho la pintura y bueno, como el arte, pero al presentarme arquitectura no pasé, mi puntaje no fue el óptimo para la universidad a la que yo me dirigía. Entonces yo quedé como frustrada, un poco desubicada de mi generación, ya todos estaban en la universidad, hablaban el lenguaje de la universidad y yo me sentía 6 meses atrás porque todos empezaron a estudiar mis amigas del colegio y yo, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y en ese momento se me acerca un familiar y me dice que el futuro eran las ciencias sociales. Entonces estudié un pregrado llamado Desarrollo Familiar, me llamó la atención. Yo creo que yo lo que quería era entrar a la universidad, no importaba el pregrado. Eso es lo que yo me daba cuenta en ese momento. Sin duda, a mí la vida se me dividió en dos cuando ingresé a la universidad. En el colegio era una estudiante del montón. En la universidad sentí que me desarrolló unas habilidades blandas que no las tenía. Yo era muy tímida, no era capaz de hablar en público. La carrera que hice me obligaba a hablar con las personas, a hablar con las comunidades, una carrera muy orientada a los estudios en familia. Y cuando hice la carrera en los estudios de familia vi una materia llamada economía y me encantó la economía. Entonces terminé mi carrera, mi primera, y luego me pasé, porque en esa época no se podían hacer dobles programas, como lo que hay hoy, que a mí me encantan esos formatos que tienen hoy los jóvenes. Terminé la primera profesión y terminé la segunda, que me pasé a estudiar economía empresarial y terminé siendo economista empresarial graduada de otra universidad. Pero en ese momento no había marketing en mi vida. Ya cuando estaba en economía, dije, bueno, ahora sí voy a estudiar finanzas. Me empezó a gustar las finanzas. Imagínate todo ese
hacia dónde giraba, ¿no? No sé por Claro. qué yo creo que a mí me gustan muchas cosas, yo no creo que es que uno tenga que ser especialista en algo, hay disciplinas y áreas del conocimiento que me atraen. Las finanzas me gustaban mucho y terminé haciendo una maestría, un MBA, una maestría en administración y querían énfasis en finanzas. Pero por situaciones de la vida, una decana de turno en ese momento, yo empecé siendo profesora e investigadora, fue mi carrera profesional. Como empecé haciendo consultoría en empresas y siendo profesora e investigadora en una universidad en Manizales, en la Universidad Autónoma de Manizales. Y una decana me puso a dirigir un grupo de investigación en marketing. Ninguno de los profesores que estábamos en esa sesión quería trabajar en ese grupo y yo tampoco. O sea, marketing no. O sea, lo veía muy ligero, muy superficial. Creo que tuve profesores que fueron buenos, pero en la forma de enseñarlo pues no encantaban. Y obligada por esa jefe que tenía en el momento, me tocó dirigir ese grupo, muy a regañadientes. Y sí me llamó la atención ver a los estudiantes cómo les gustaba el marketing. Yo veía la convocatoria, yo era era la profesora que más se le llenaban de estudiantes ese grupo y yo comparaba con mis compañeros, yo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene el marketing? Entonces empecé a abordarlo, a estudiarlo, me pasaron a dar asignaturas en el área de marketing y bueno, ahí ya llevo 21 años. Wow, pero qué camino, ¿no? Lina, Sí, empezar sí, así como yo lo que quiero es arquitectura, sí, pero imagínate. creo que es muy similar o sea, es como lo usualmente cuando uno está tan joven, ¿no? Y quizás que por los padres o por el ejemplo, Muy influenciada, sí. ajá, o idealizando también ciertas cosas y encuentras tu camino justamente cuando lo haces y pasa mucho en la práctica con muchas cosas, o sea, realmente no sabes cuál es el camino hasta que estás Así es. allí y dices, esto es lo que me gusta, esto es lo que realmente yo disfruto. Así fue y me enamoré completamente. Tampoco habían posgrados en esa época, inclusive cuando yo terminé el MBA no habían tampoco programas. Ya salían unas especializaciones en Colombia, algo, pero no era el boom en ese momento. Y, mm, y seguí siendo profesora e investigadora, también por circunstancias de la vida, mis jefes reconocían como mi trabajo y me pasaban mucho al área administrativa Ok. o a trabajar mucho con el sector empresarial. Entonces, tengo esa mirada, que bien la lees tú, corporativa, académica. No soy la típica académica pura, tengo Exacto. mucha mirada del sector real, del sector productivo, pero me gustan las dos. Y eso es algo que la gente a veces no entiende, que como o soy académica o soy al fin administrativa, ¿no? No sienten que pueden estar las dos unidas. Y eso es lo que me ha favorecido a mí en moverme en diferentes posiciones, porque las dos me gustan. Y Lina, ¿tú dirías que hay una diferencia entre el mundo corporativo y el mundo académico? ¿Se complementan o cómo te divides en esas dos justamente ramas? Yo creo que se complementan muchísimo, muchísimo, porque tantos años que llevo en el campo del management, me doy cuenta que la parte académica te da argumentación, te obliga a estar actualizado, te hace ver cómo te tienes que retar a ti mismo frente al conocimiento, no quedo satisfecha con una información que recibo de una primera fuente, eso me lo da mucho la investigación, consulto, miro referentes, qué es lo que está pasando en el mundo, son las tendencias, hacia dónde van las nuevas fronteras del conocimiento y todo eso lo aplico en mi práctica profesional. Entonces la gente, eso me ayuda bastante a que la gente respete como los criterios, que tenga un criterio, que también yo criticaba mucho el marketing, te decía ahora, porque lo veía muy superficial. Y ahora que llevo 21 años, pues creo que hemos hecho la tarea a los profesores y con los estudiantes y también con los profesionales de mostrar de que el marketing es una disciplina seria, de que requiere estudio, de que requiere un abordaje diferente. Entonces las dos me han ayudado mucho. Curiosamente, cada vez que me inclino más hacia el mundo académico, porque quisiera volver a la academia, me encanta, he sido investigadora, monté un observatorio orientado al tema de marca país. Extraño ese estilo de vida del académico, pero por situaciones de la vida se me aparecen retos profesionales en el tema administrativo. Entonces tengo un dilema, ¿no? ¿Cuál ruta voy a elegir?
me han acompañado toda la vida. No es fácil, no ha sido fácil para que las personas lo entiendan. La Claro. gente a veces me juzga. Hay personas que me han juzgado sobre mi hoja de vida, me dicen, no, Lina, pero yo te veo a ti más académica y no entiendo por qué estás en la parte administrativa, ¿sí? Sienten como si fueran dos mundos, el blanco y el negro. Es que exacto, o eres de un mundo o eres del otro, No porque, entiendo si uno puede ser integral, si hay una persona que, por ejemplo, un economista que le gusta la gastronomía porque no puede ser chef, ¿sí? Y es economista. Y si le gusta la música y canta hermoso, ¿por qué no? ¿Sí? Eso es tenemos unos paradigmas para mí desde la sociedad y muy de atrás, de que tenemos como que elegimos una disciplina y ahí tenemos que seguir. No, yo creo que uno es un conjunto de muchas cosas. Tú puedes tener hobbies que no coinciden con tu profesión, pero ambas te gustan, ¿sí? y que dicen hasta se ha llegado como a estipular de no lo coloques en tu CV porque no tiene nada que ver que a ti te guste Así el es, fútbol con que seas administrador de empresa. así Y es es, como, así es. Y veo muchos profesionales que se frustran, ¿no? Veo profesionales que dicen, no, pero es que yo soy zootecnista y veterinario y quiero montar un emprendimiento en, no sé, comida rápida. O sea, no, es que no, uno no deja de ser lo que es porque uno es un conjunto de múltiples facetas. oye, pero ¿y eso crees que ha estado cambiando? Porque, ¿sabes también que me viene a la mente? Usualmente, y pasa mucho con los jóvenes de hoy, Sí, que sí, estudiaron, no sé, puedes ser una persona que empezó y estudió diseño gráfico, pero luego empezó a trabajar en finanzas y hoy es un así director de es. finanzas a pesar de que estudié diseño gráfico. Y eso lo veo un poco más hoy, creo que el mundo está abierto un poco más hoy, o cómo lo percibes tú a nivel Latinoamérica, no, Paola, o comparto Colombia. contigo. Sí, ha cambiado. Todavía en Colombia hay tradicionalismo, pero las universidades ya vienen primero dando opciones de dobles programas. Inclusive conozco jóvenes que están terminando derecho y a la vez están estudiando teatro musical, que Por tiene que ejemplo. ver, al contrario, de pronto tiene mucho que ver. O sea, es que nosotros ponemos como como que si hubiéramos tenido una doctrina, es que usted es economista y se tiene que especializar en economía y tiene que hacer un posgrado en economía y tiene que trabajar en el área, en el campo de la economía. Creo que yo creo que nuestra inteligencia es mucho más amplia en la diversidad de caminos que uno elija. Tú puedes trabajar un tiempo en un campo de acción profesional y luego en el otro. Conozco abogados y médicos a la vez y uno dice, pero al contrario, no te imaginas el discurso de un abogado y médico. Dios mío, estas personas tienen una forma de pensar distinta. Eh, Todo lo que yo he estudiado no tiene relación, se relacionan es conmigo, digámoslo así, que he pasado en temas de estudios sociales, de economía, de administración y terminé haciendo un doctorado en desarrollo económico y territorial. Porque me gustan, a mí me gusta la economía, las finanzas también me atraen, algún día me gustaría estudiar algo de finanzas, creo que es una deuda que tengo del pasado porque quería especializarme ahí, creo que se complementa mucho con marketing. Y el marketing. Es que yo creo que todo en el mundo corporativo es un complemento, o sea, todas Sí, las áreas sí, que tú sí. tienes, porque incluso gente que está estudiando administración ve programas de recursos humanos en la Todo se carrera. complementa, todo se complementa. Oye, y aprovechando que eres especialista del marketing, justamente dices que llevas 21 años, ¿cómo podrías, yo no quiero decirle resumido, porque siento que limita un poco a los invitados, pero ¿cómo ha cambiado el mundo del marketing durante 21 años, Lina? O sea, antes era súper tradicional, hoy se habla de marketing digital y en el marketing digital hay un montón de cosas. Cuéntanos un poquito esa historia del marketing y cómo ha cambiado hoy. Yo creo que estamos viviendo un marketing ideal, es decir, ese marketing consumista que teníamos a finales del siglo pasado, del materialismo, del status quo, ha evolucionado a un marketing que hoy se centra en los valores y la benevolencia. Era muy distinto el marketing que yo enseñaba hace 20 años, un marketing muy orientado al producto y a las ventas. Uno hablaba mucho en ese camino de pensar mucho en la creación del producto. Hoy pensamos más en las audiencias, en que yo no le vendo a clientes y a compradores, sino a personas, a un marketing más humanizado. Ahora me parece fascinante, no quiere decir que hace 20 años no fuera fascinante, también me fascinaba esa perspectiva, pero como el marketing como disciplina es una disciplina muy joven, es una disciplina que
tiene, digamos que puede tener alrededor de 150 años, no tiene más. Fue una disciplina que nació a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Y las personas pues lo veían muy funcional, como un área funcional de las empresas. Hoy vemos que el marketing lo es todo en los negocios. Inclusive hay gente que me dice, yo tengo estudiantes que llegan a mi clase y me dicen, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué experiencia tienes en marketing? Yo me encuentro con estudiantes que me dicen, no, yo no tengo experiencia en marketing, nunca lo he visto. Yo siempre le digo que la gente me miente, porque todo lo que agrega valor es marketing. Entonces, si tú en una organización agregaste valor, cambiaste una metodología, propusiste un nuevo modelo, estás dando resultados positivos para la organización, estás optimizando los recursos, bueno, alguna solución que tú le hayas dado a una organización, estás agregando valor, eso es marketing. La gente asocia mucho al marketing con publicidad y ventas. Exactamente. Eso es muy convencional, pero ahora el marketing es todo lo que agrega valor. Yo lo tengo en dos definiciones. Todo lo que tú agregas valor es marketing, o también lo puedes entender como todo lo que supera las expectativas del cliente. Ya no es satisfacer necesidades y deseos. Hace unos años hablábamos así, de que había que satisfacer las necesidades de los dos deseos. No es malo entenderlo, tampoco me gusta ser tan radical en la forma en que la gente concibe el marketing. No importa cómo lo conciban, siempre y cuando sea útil y sea como una propuesta que ayude a las personas, ¿sí? Que dé soluciones. El marketing para mí es superar las expectativas del cliente, porque la gente, tú puedes tener un cliente que queda satisfecho con un servicio que tú prestas, pero al mes va a volver y bueno, sí, espera algo mejor, no solamente la satisfacción. Exacto, de Entonces, su ahí primera. tenemos un reto enorme. Hoy es muy difícil superar las expectativas. Y en, Muy duro. y en ese sentido, o sea, ¿cómo sería un marketing que supere? Claro, depende de mucho de la industria, del producto, o Correcto. sea, hasta de la persona en sí. Em, pero internamente también me gustaría como preguntarte, y justo es lo que hablábamos de que todo está conectado, porque en estos días estaba viendo yo un programa, me acuerdo de Customer Experience, y yo dije, Customer Experience, todo era o sea, todo el contenido que veías ahí parecía, era de marketing, y todo, Así es. y tú decías, pero ¿cómo que está ligado, no? E incluso un módulo decía que estaba enfocado a temas de liderazgo, y allí vamos en Mucho. el tema de la empresa que pareciera que es una cosa de pura ventas y publicidad, pero incluso le estás metiendo que si hay un buen liderazgo, yo me imagino que si hay un equipo motivado, entonces tienes una experiencia del consumidor mucho más grata y mucho más enfocada. Es que el marketing, Paola, es la empatía del liderazgo. O sea, una persona que lidera una organización no tiene que saber de marketing. No digo que tenga que tener conocimientos, sino que utilizar el marketing a su favor, porque el marketing tiene esa mirada de ayudar a las personas. Tiene que ayudarle al cliente, interno, externo, como lo llamemos. Pero, pero uno se encuentra realmente con retos enormes alrededor del marketing. Sobre todo, para mí el reto más complejo es el tema cultural, cómo en una organización lo entienden. Si sigue siendo, como tú dices, un departamento, un área funcional, entonces siempre lo van a ver los de marketing, están allá. Y juzgan muy fuerte a los de marketing. Ahí hay un ruido hacia una reputación enorme. Siempre me dicen a mí, no, Lina, tú que pones las cosas bonitas. No, Exacto, los no, eso no es creativos marketing. allá. Ahora, que ponemos las cosas bonitas, claro, nos gusta que salga un tema de look and feel, es importante para nosotros, pero eso no es marketing. Pero la gente, cuando lo conoce, yo creo que el marketing siempre hay que descubrirlo. Una cosa es lo que uno ve, otra cuando uno se sienta a estudiarlo. Tal vez por lo que yo viví y por lo que yo trato de hacer en mis clases, de que cuando la gente descubre algo quedan fascinados. O sea, a mí me gusta que la gente se sorprenda gratamente y le den el valor que se merece el marketing en las organizaciones y en la vida de las personas, en su marca personal, en las marcas corporativas. Actualizarse, la necesidad, es increíble. Bueno, digamos que el reto mío es transformar la forma de ver el marketing. Ese es lo que yo trato de hacer en clase. No solamente es impartir contenidos, sino cómo, mejor dicho, aplico el marketing en mi clase, cómo Exacto. genero nuevas experiencias, ¿sí? Que ya no vendemos bienes y servicios, sino que creamos experiencias. Entonces ahora, ¿cómo cambio la percepción que tiene el marketing del imaginario colectivo?
Porque la gente me dice, ay, Lina, y tú te fuiste para el área light. En mis redes sociales pongo economista fugada al marketing, porque fui muy juzgada por los economistas, por el gremio por el que yo pertenecía. Y cuando me enamoré y me enganché del marketing. Y ya, bueno, ya pasaron los años, digamos que no es que me hayan perdonado, sino que me comprenden, ¿no? Yo creo que es cuando la gente ve otra forma, la forma de ver las cosas, como la gente juzga sin saber. Y eso pasa mucho con el área de marketing. La gente critica mucho los departamentos de marketing. Solamente quien lo vive es quien lo goza, ¿no? Quien lo vive es el que sabe realmente las situaciones que pasa. Y liderar departamentos de marketing es supremamente complejo, porque hay una alta rotación de personas, porque exige mucha actualización. A mí hay personas de marketing que se nos quedaron con pensamientos de hace 30 años, con conocimientos de hace 40 años. ¿Cuáles dirías tú que son, hablando de eso y aprovechando, que son esas habilidades requeridas o más que requeridas o necesarias en un perfil de marketing? Qué buena pregunta, Paola. Para mí, que tenga mucho pensamiento estratégico, porque el de marketing en su día a día piensa mucho en el corto plazo y en el activismo, cae mucho en el activismo, es que hay que hacer lanzamiento, es que hay que hacer una activación de marca, hay que sacar una campaña, que el brochure, sí, del afán y hay que dar respuesta ya. Pero falta, o sea, me parece a mí, y de las cosas que más demando y más con mi equipo de trabajo, siempre reclamo el pensamiento estratégico. Que pensemos mucho con la visión de crecimiento del negocio, que piensen mucho en el negocio, no en la acción de marketing. Una habilidad también importante es la comunicación asertiva, sobre todo una comunicación amarrada a diplomacia. Hay personas que son muy duras para hablar o muy directas y uno no sabe con qué público está tratando, entonces tiene uno que ser muy diplomático, muy mediador, muy relacionista, ¿no? El relacionista público. Mucho PR, fundamental. Una persona que está en marketing y que no sabe tratar a las personas o cómo se comunica con ellas, no está en marketing. Tiene que actuar como un embajador, ¿sí? Es como una persona que puede socializar con diferentes tipos de personas, enfrentarse a diferentes temperamentos, resistir mucho, porque a veces hay personas de otras áreas que atacan. No digo de ser pasivo, no es ser pasivo, sino en respetar, ser muy tolerante y saber cómo convierte una situación negativa en una solución. Eso es lo que me gusta a mí mucho y exijo también en mi departamento y creo que hacemos un buen trabajo. Son muy mediadores, muy conciliadores. Eso es fundamental. La capacidad de negociación es clave. Que no sabe negociar está muerto. Es que eso te iba a decir el que No vende. cualquier perfil. Exacto. Otra habilidad para mí fundamental, la argumentación. A veces hay profesionales, no solamente en marketing, en otras disciplinas, que a veces hablan por hablar. ¿Tú no has visto que en reuniones tratan de participar y tienen que hablar y no dicen nada de fondo? Es que No. también está el meollo de comunicación asertiva. O eres muy Así directo y es. dices las cosas sin filtro o no dices nada, ¿no? Y esa comunicación asertiva tiene que estar con la argumentación. No hablar sin argumentos, no es lanzar ideas así. Una cosa es que estemos en un espacio de confianza. Yo cuando tengo reuniones con mi equipo les digo, aquí pueden decir lo que quieran, pero en otros lugares tenemos que tener cuidado cómo hablamos, qué decimos, cómo lo presentamos, cómo lo argumentamos. La argumentación para mí es fundamental. También ese pensamiento cuantitativo, que me traigan cifras, números. El marketing son números. Son No estadísticas, decir, ¿es cierto? sí, esas métricas de vanidad yo las he tumbado en muchísimo, es que logramos 5,000 likes, es que aumentamos en un 30% en seguidores. No, a mí esas métricas de vanidad me parecen absurdas. Cuánto convertimos, cuánto se generó en ventas, hablarles mucho desde la venta, desde los ingresos, desde el reto y la responsabilidad que tiene un equipo de marketing, no es un director, un equipo de marketing frente a la junta directiva. Esa mirada gerencial y directiva me gusta mucho y a veces hace mucha falta, no todo el mundo la tiene.
no tiene que estar en cargos de gerente para ser gerente. Hay personas que están en cargos de gerencias que no son buenos gerentes. ¿Sí? Porque no lideran, no comunican, no trabajan en equipo. A mí eso también me impresiona, la dificultad que tienen algunos profesionales del trabajo en equipo. Les cuesta, les molesta, no les gusta. A veces yo he tenido casi que evangelizar de que a veces a uno le toca trabajar con gente que a uno no le gusta. Yo les he dicho, y gente que no te ayuda en el informe que tú tienes que hacer, y que tienen que quedar bien las 2 personas o las 3 que estemos ahí, no importa. Yo les digo, uno tiene que dejar bien al jefe, a la organización, y si el trabajo lo terminé haciendo yo, lo hago. ¿Sí? A mí eso no me quita. Siempre les digo, no, como que se desprendan de eso de que yo hice más que el otro. No, si a mí me toca ir más allá del puente, voy más allá del puente. No, sin problema, eso me lo ha enseñado la vida, y pues yo creo que eso es lo que me ha funcionado en las diferentes posiciones y en la confianza que me he ganado con mis jefes y con las personas con las que trabajo. Pero es de aprender a cómo concibe uno el trabajo en equipo. Nunca hay equidad, es muy difícil. Nada no está equilibrado todo. A veces yo siento que la balanza cae en responsabilidades que uno tiene, pero bueno, yo tengo una mirada más global. No es yo voy a lucir ante, no. Es más por la organización. Pienso mucho más en la organización en la que trabajo. Que las cosas salgan bien y que los propósitos que buscamos pues se consigan. Claro. Y justamente hablando, ahorita que hablaste de los gerentes, de los directores y un poco también hoy se habla mucho de marca personal. Y mencionaste en algún momento el tema de la marca personal. Pero sabes algo, Lina, yo creo que todo el mundo lo entiende como quiere, porque cuando yo pregunto o les pido Así es. un poco trabaja en tu marca personal, sobre todo yo que soy headhunter y también recomiendo mucho esto, entonces lo que hacen es postear un montón de cosas o repostear un montón de cosas en LinkedIn. Y yo así como, ¿qué es la marca personal? ¿Cómo es un trabajo efectivo en tu marca personal? Mira, primero que todo, yo también he tratado hasta de enseñar al respecto. No hablo mucho de marca personal, pero en las pocas sesiones que comparto, hablo como de lo que yo hago. Sí, yo no digo que mi fórmula sea exitosa, pero me ha funcionado. Me ha funcionado por la percepción que he visto en las personas y las reacciones. Y cabe Eh, destacar, perdón que te responda, que eres top LinkedIn Voices, entonces sí le ha sí, funcionado, ¿ok? sin ser premeditada, sí, o sea, sin seguir una fórmula de cómo debe ser, no. Creo que esto Okay. ha sido muy empírico. Eh, digamos que me senté a pensar muchas veces de cómo iba a ser mi identidad digital y que te fuera sobre todo coherente. Que la gente que me conoce en la vida offline me viera en el mundo online y no vieran cosas distintas. Eso era una de mis preocupaciones, porque una a veces ve personas que hasta en la fotografía, que fotografías de hace 15 años, yo trato de renovar por lo menos cada 2 años o cada año la foto. Bueno, depende de muchas cosas. No tener una foto, pues, que cuando me vean a mí, no, pero ¿qué es esto? O sea, ya una señora y con foto de 25, De no puede adolescente. ser. No. Entonces, buscaba mucho, bueno, cómo era. Yo también estuve muy forzada al tema de las redes sociales, no era muy amiga de eso cuando llegaron. Más los estudiantes, mis estudiantes me invitaban a que abrieran cuenta. Yo no le veía sentido en ese momento, pero empecé a entender a medida que o sea, a medida que yo daba clases, pues tenía que estarme actualizando, y el marketing digital empezó a mostrar el camino hacia dónde íbamos. Y yo decía, bueno, yo como profesora tengo que dar ejemplo de lo que yo enseño. O sea, yo soy muy amiga de eso, de que lo que yo enseño se vea en real, ¿no? Y dije, voy a abrir unas cuentas. No ha sido fácil porque me toca ser la community manager de mis cuentas. Trato de ser creativa, de compartir. A mí me gusta compartir contenido que para mí es útil, así sea muy básico. A veces uno piensa, y es que esto es muy básico, lo mínimo deben saber cómo se hace un plan de marketing. No, la gente se le olvida. Es bueno como refrescar conocimientos. Entonces empecé a compartir eso. Empecé a darme cuenta que a la gente le gustaban las infografías, entonces empecé a identificar ciertos comportamientos. Me gusta mucho escribir, entonces tengo un blog. Empecé hace muchos años con un blog, y empecé a escribir.
a participar con algunas publicaciones que me invitaban como columnista, pero me exigían algunas cada 15 días o cada mes. No era capaz por mi agenda. No, les quedaba muy mal, entonces me tuve que retirar. Cada rato me tengo que retirar, me invitan y no puedo. No, no me da. No me da. Me encanta, pero no me da. Me gusta mucho escribir y también me gusta mucho reflexionar. Entonces empecé a compartir como pensamientos sin buscar likes, porque no esperaba 1000 likes. De a poquito, bueno, y también en los encuentros que yo tengo con mis estudiantes y cuando son estudiantes y se vuelven graduados, yo genero unos vínculos importantes con mis estudiantes ya cuando se gradúan. Ellos siguen en contacto conmigo, me preguntan, Lina, ¿qué libro me recomiendas? Empecé a darme cuenta que había mucha confianza en mi conocimiento que tenía en marketing, un reto enorme porque tenía que seguir reforzando el conocimiento. Y ya en el entorno online, las redes sociales pues permitieron mayor acercamiento con la gente, porque yo antes terminaba mi clase y no volvía a saber de ellos hasta muchos años después que se graduaban y de pronto me buscaban. En cambio, en el entorno digital la gente te conecta. Entonces sigue uno vigente para los estudiantes. Entonces tengo un buen, bueno, en tantos años, imagínate el número de estudiantes desde pregrado que he enseñado hasta posgrado. He sido directora de trabajos de grado, entonces mis colegas y cuando la gente lo empieza a referenciar a uno, ese voz a voz ayuda pues como que uno construya cierta identidad. Cuando la identidad se construye sobre la confianza, ahí sí es clave para que tú construyas una marca personal. Entonces yo empecé a mirar sobre qué redes sociales iba a explorar. Hay redes sociales que LinkedIn es una que es la que le he sacado mucho más provecho en los últimos años, me ha gustado mucho porque es muy profesional, por el lenguaje que se comparte, siento que hay mucho respeto, no falta un troll por ahí que ataca, pero eso es inevitable. Pero eso es pues muy eventual. Pero y Facebook, ay, a veces me aburro un poco en Facebook, me parece muy familiar, bueno, no por eso, sino, ay, no sé, siento que la dinámica no es la misma, No es la porque misma, exacto. hay de todo. Te pierdes mucho. Familiar, social, profesional, hay de todo. Entonces siento que, no sé, con LinkedIn me gusta, es otro mundo, otra forma, otros formatos. También empecé a hacer correcciones. En LinkedIn yo había cometido un error, había pasado mi hoja de vida a LinkedIn. Inicialmente, cuando empecé a abrir LinkedIn era mi hoja de vida. Entonces yo ponía lo mismo en las hojas de vida y tú ahora, tú que me hablas del tema de los headhunters, bueno, así porque es un error. No, de pronto estoy equivocada. Pero yo ponía logros, funciones, logros, tal cual mi hoja de vida. Y eso como que no pasaba nada en esa red y yo decía, no, tengo que explorarla más. Me empezó a llamar la atención y empecé a mirar personas que admiro y qué era lo que hacían. Y me di cuenta que resumían la hoja de vida, o sea, que no era la hoja de vida, que LinkedIn, primer principio de LinkedIn, que no es una hoja de vida. Que la hoja de vida uno la puede subir, anexar, bueno, pero, pero era otra forma de mostrarte. Y me senté a revisar y a poner resúmenes más de mi experiencia, a empezar a poner mi blog en artículos en LinkedIn, no lo tengo Exacto. todo. Voy pasándolos cuando tengo tiempo eventualmente. Ahora en diciembre yo sé que en vacaciones me pongo a escribir, entonces um, empecé a mirar qué contenido se demandaba más, a explorar más LinkedIn. Y cambió. Entonces, a partir de eso, yo creo que cuando uno va a pensar en una marca personal, LinkedIn para mí es la ideal. Para mí Facebook no. Yo veo que hay gente que crea sus cuentas, hay gente que tiene dobles cuentas, el Facebook familiar y el Facebook de conferencista, de speaker. Yo no he podido con eso. No sé por qué, no sé, bueno, lo respeto, pero hay gente que tiene dos cuentas como para separar sus segmentos. Y es recomendable que tengas un perfil como homogéneo en todas, es decir, he escuchado también Sí, cosas sí. como, o sea, sé congruente en tu perfil de LinkedIn No, como para sé mí debe ser igual. congruente en todos los demás. Exacto, para mí tiene que ser igual. Yo estoy en Instagram. Instagram es muy exigente porque es muy visual. Es muy visual. Ahí no hay texto. O sea, un texto, pero en imagen. En frase. Sí, Instagram no lo he desarrollado como lo he querido, tampoco pues me queda mucho tiempo, pero creo que le he sacado más provecho y he recibido más frutos en LinkedIn. Pero
Twitter también tengo una cuenta, comparto noticias, pero Twitter es súper rápido, no, es de consumo de contenido noticioso y es de muy basado en la controversia. Mm. Por eso se mueve. Lo que es Instagram es muy visual, TikTok es videos, bueno, ese por ahí no me interesa, pero hay gente que lo hace muy bien. Sí. Facebook, tener esas dobles identidades, o sea, yo digo, si uno tiene tiempo para administrar todas esas cuentas, bienvenida, pero eso quita todo el tiempo del mundo. Entonces yo he aprendido como a ciertas horas que no me ocupen mi espacio laboral en estar compartiendo contenido y que tenga sentido, no compartir por compartir. ¿Y qué tipo de contenido compartes? Porque justo la pregunta va enfocada y muy ligada, ¿cómo es que se dio que fuiste Top LinkedIn Voices? Como, cuéntanos un poquito cómo se dio ese momento, te contactaron, fue porque tenías muchas interacciones, ¿de dónde sale el ser Top LinkedIn Voices? ¿Y qué tipo de contenidos ibas compartiendo? Mira, yo me di cuenta que porque compartía contenido propio, no solamente contenido de otros autores, sino contenido propio. Bueno, ¿qué contenido comparto cuando no es propio? Trato de que la pieza siempre venga con la fuente, o sea, que venga con el dueño de la pieza. No, no me gusta recortar y adueñarme de cosas que no son mías, no, o sea, no. Fue un tema de propiedad intelectual. Y trato de buscar contenido de temas que a mí me gustan. A mí me gusta mucho de marketing, obviamente, el liderazgo, de temas coyunturales, que está pasando con el COVID en el mundo, ¿sí? Temas coyunturales, comparto mucho por ahí. Frases que encuentro que me parecen interesantes y genero alguna reflexión. Eso cuando no es propio. Lo que es propio, lo he enfocado a compartir artículos de mi blog. Eh, pero también empecé a darme cuenta que la gente no lee mucho. No, eso es lo que te Entonces iba a cada vez hay preguntar. menos lectura. Entonces empecé a migrar a infografías. La gente le gusta la infografía porque es súper corta y aprendes muy rápido. Dos, frases propias. Entonces empecé a vincular, a crear mis piezas con frases. Bueno, he volteado mucho con las piezas, tengo de todo tipo. Como tratando de buscar mi identidad, pero es que me aburro. Entonces busco cosas distintas. No me gusta quedarme casada con un solo formato. Pongo una frase, un pensamiento y pongo linecherry.com para que vayan a mi página web, que es la que más años llevo, más tiempo trabajando en mi blog. Y monté mi portafolio en mi blog. Entonces soy conferencista, entonces las empresas me contratan y yo ahí tengo mi portafolio. Bueno, tengo una parte, pero a veces me piden un portafolio y tengo un documento con todo mi portafolio de presentación cuando me contratan para ser speaker. Empecé a trabajar mucho en eso, en la marca personal. Me di cuenta que por ahí estaba eso no lo aprendí en ningún lado. Era más viendo lo que hacían algunas personas en el sector o las empresas que le dicen a uno, Lina, mándame tu portafolio. Entonces yo dije, uy, Dios mío, ¿cómo se hace eso? Y bueno, y empecé a irlo madurando. Esto no es que el primero haya quedado y sea el definitivo, no, ese también lo he ido madurando. Y dije, no, mi portafolio tiene que tiene que generar algún detonante en la página web y en LinkedIn empecé también a generar algo con mi equipo en la universidad, como yo dirijo el departamento de marketing de la Universidad del Rosario. Ujú. Empecé a cuestionar mucho el tema del marketing de contenidos. Yo les decía, ¿por qué no generamos un contenido que no tenga que ver con inscripciones abiertas, matrículese ya, ¿sí? Nada de ventas, sino un contenido que hable sobre la vida, sobre el liderazgo, sobre la inteligencia artificial, de diferentes temáticas. Entonces yo empecé con mi equipo de creativos, yo soy la editora, les mando el contenido, algunos son con fuentes, otros son edición propia, creación mía, que si no tienen fuente es creación mía. Y se lo mando a mi equipo de creativos y aparece con la marca de la universidad, no importa. No tiene que decir Lina Echeverry, no. Pero me he dado cuenta que la gente empieza a compartirlo, inclusive hasta la competencia. Vi por ahí que está compartiendo contenido y dije, ay Dios mío, no se dan cuenta que están compartiendo un contenido en competidor, pero qué bueno. Exacto. Y el LinkedIn me contactó y me dijeron que por el contenido que compartía, no era por el número de seguidores ni nada, porque hay gente que tiene un mayor número de seguidores superior, sino por eso, por la conversión que se Ok, generaba y la forma y los comentarios que se daban.
Ok, entonces la métrica ya va más un poco Sí, por la son influencia métricas que tienes accionales. en la Sí, persona. sí, Exacto. sí. Y me llamó mucho la atención porque en Colombia, en el caso de Colombia, yo estoy digamos, soy la tercera colombiana. Las dos colombianas que lo han ganado son referentes en unos temas, o sea, son personas bastante reconocidas. Y me sentí muy halagada de compartir con ellas y con otros profesionales en América Latina. Entonces me di cuenta, yo pensé que eso era por número de seguidores, pensé, o sea, no sabía cómo era. Y más una persona cercana que lo había ganado, pues yo decía, no, total, esta Claro, es con una razón. speaker internacional. Eh, También, este ha sido un año bien particular, Paola, este es un año, no sé, la pandemia me trajo un volumen de conferencias distinto, atípico a lo que he tenido tradicionalmente. Yo en el año puedo estar dando 16 conferencias, tampoco es mucho. Para mí no es mucho, pero este año casi se duplicaron. Y fue antes de todos estos premios. Hay muchas cosas como que han sucedido, ¿no? ¿A Y qué crees que se eso, debió? Porque crees que se duplicó? ¿Es por el tema de que están? no sé, tal vez por el contenido que estoy exponiendo, Yo creo. no sé, desde Chile me han contactado y me han invitado, ya estoy en 4 ocasiones en diferentes eventos. Creo que Internet, como por la pandemia, se me acentuó, eh, digamos, mi protagonismo en las redes. Siento que dio eso, porque pues yo sigo compartiendo el mismo contenido, no es que ahora esté compartiendo más, no, no había cambiado. O sea, son muchos años de entender las audiencias, porque las cosas que compartían en LinkedIn yo llevo muchos años. Y yo pensaba, pero ¿por qué no se mueve? ¿Qué pasa? Eh, pero esto fue ensayo y error. Empecé a darme cuenta de la gente que consumía, la gente consume muchos temas asociados a la felicidad, al pensamiento por la vida, Ese a era su justo, momento de vida te profesional. quería preguntar, ¿qué tipo de contenido consume la gente en LinkedIn o le gusta consumir más? Mucho, como un momento de vida. Mira, un momento que me pasó una situación en Facebook que me dejó pensando. Yo estaba compartiendo cosas en LinkedIn, en Facebook lo mismo, sobre no desanimarse si la situación estaba difícil. Bueno, porque a mí me gusta mucho observar a las personas y leer a las personas que están a mi alrededor. Y escucho, y a veces escucho y sobre eso construyo alguna frase o un pensamiento. Okay. Y me pasó en Facebook, tal vez porque son personas muy cercanas, más cercanas que LinkedIn, personas, Lina, ¿te pasa algo? ¿Tienes problemas? Y yo, ay, Dios mío, porque la gente asocia lo que uno comparte con la vida de uno. Sí, es cierto. Entonces dije, no, voy a tener más cuidado cómo lo escribo. Eh, y me di cuenta que la gente, todo lo que tenga que ver con su momento de vida y sobre todo su momento de vida profesional, hay mucha frustración en el campo profesional. Y no es por un tema de edad. No es que uno diga es que los jóvenes de ahora, no, no, no. Todo el mundo quiere crecer, no crecer no necesariamente en posiciones, sino crecer profesionalmente, aprender, retarse. Siento que todos quieren un buen jefe, no necesariamente un buen salario, es increíble de lo que yo me doy cuenta. Y como mi departamento son 65 personas, de las cuales el 98% son millennials, creo que somos 2 personas generación X ahí. Son millennials, yo los veo y me veo como cuando yo era joven, igual, igual, con las mismas necesidades, la misma demanda de atención, son más colaboradores, pero siento que se frustran porque no están conectados por proyectos. Entonces yo empecé a estructurar mi departamento a que no habláramos de metas generales, sino que todo fuera un proyecto, para que cuando lo termináramos viéramos, mira, logramos este proyecto, pónganlo en la hoja de vida. ¿Sí? O sea, creo que son temas más útiles y eso les ha gustado. Entonces ya se Claro. sienten dueños de. Y el hecho de que digan, lo voy a poner en mi hoja de vida porque tú estás en la carrera, entonces dice Sí, con qué sí. experiencia y no sé qué. Monté el centro de experiencia, monté el programa de Early Admission, ya me hablan así. Me gusta porque lo cogen como de ellos, se sienten Claro. dueños de. Siento que ahora hay una necesidad enorme de escuchar a la gente, de ponerle atención a las personas, como
no sé, por eso te decía, yo siento que hay mucha frustración y no es un tema de pandemia, más allá de pandemia, que la gente quiere, la gente se aburre, esta generación nueva, ahí sí hablo de cortes generacionales, se aburren muy fácil. A los 6 meses, 8 meses ya, Lina, es que quiero crecer, pero llevas 8 meses aquí. Como que se les acabara el tiempo. Es otra mirada muy distinta a la vida que he tenido. Y lo entiendo, no es culpa de la persona, es la misma situación, las empresas, departamentos de marketing donde hay tanta rotación. Yo soy muy preocupada porque mi equipo, la rotación no es alta, pero me estresa porque la mayoría de los departamentos la rotación cambia. Pero hay rotaciones que se me dan. De los 65 el año pasado se me fueron 2 personas. Y Ok. 2 personas que volvieron. ¿Puedes creer? Volvieron. Me renunciaron para irse a trabajar a otras organizaciones, muy valiosas los dos profesionales, y volvieron. Eso sí que me da alegría a mí. Qué bueno que empleados valiosos regresen y que vengan con una mirada de que extrañan la organización, el departamento, extrañan a sus jefes, ¿sí? Es ¡Wow! ¡Qué que bueno! O sí. sea, Y aparte sí, tienes mucha razón en ese sentido y yo platicando con muchos hiring managers, con muchos directivos, es que parece mentira, pero tú lo dijiste, oye, el engagement no está tanto en el dinero porque si tú haces, o sea, dentro de un estudio tú ves que juega un papel, es el que juega un papel no tan importante. Yo creo que hoy está, claro, depende de la generación, ¿no? Estamos hablando de, como decíamos, generaciones más jóvenes, incluso el papel juega más la cultura, el equipo, mucho. las personas con las que voy a trabajar, Los vínculos los emocionales. vínculos No hay emocionales. jerarquías. En mi apartamento, ellos me han enseñado a los millennials de que no hay jerarquías. Y me hablan como amigos. En cambio, yo soy mi jefe, ¿sí? Mi mirada. Con Exacto. ellos a veces me dicen linis, ¿sí? O sea, es otra dinámica, pero me gusta, me gusta. Ojalá yo hubiera tenido esa parte de mi vida como con ese grado de confianza. Exacto, antes, no antes, ni pensarlo, llamarle al No, jefe, sí, nunca, ¿no? no, y yo no sería capaz, no sería capaz. No lo hago con mis colegas, pero con ellos es un grado de confianza enorme, de lealtad que se siente, eso me sorprende gratamente. Yo creo pero sí hay muchas frustraciones y hay que saberlo cómo lo maneja uno porque se aburren con mucha facilidad y segundo, que todos quieren crecer. Lo que me llegan siempre es que no, Lina, yo quiero crecer, sí, y no crecer a una posición necesariamente. Yo soy bueno, ¿dónde lo pongo? No puedo cambiar la estructura, o sea, no le Claro, puedo mejorar el salario en su momento, en otro lo puedo hacer. claro. ¿Dónde les doy proyección? Difícil, difícil. Para que quizás gente más jóvenes entienda, porque a veces es como, no la tienen tan fácil los directivos cuando tú pides y pides y no entiendes por qué, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, lo que he hecho siempre es buscar la manera de que nos estemos, yo sé que la palabra ha sido muy atropellada este año, el reinventarnos, Sí, también pero marca personal y reinvención fueron los más sonados este año. así es, reinventarnos, pero sí, estar redefiniendo como los valores que quieren. Cuando ya son padres, los jóvenes, los millennials, cuando ya son padres, sí les gusta más la estabilidad, se calman un poco, porque ya tienen una responsabilidad distinta. Los Mm, solteros no, quieren viajar, bueno, irse, regresar 1 o 2 años, se van, vuelven. Esa es la dinámica que ellos viven, es su momento, yo lo comprendo totalmente, o sea, también seguramente yo a esa edad también quería hacer lo mismo, o sea, hay cosas que no hay tanta diferencia entre las generaciones. Yo también soñaba con muchas cosas, es igual, em, pero, pero son bastante inquietos y tienen una curiosidad intelectual enorme, quieren aprender muy rápido. es que es la rapidez, ¿no? Con la que juegan Así hoy es, en con la día. velocidad. Por eso hay poco contexto, la gente no lee audio, el tema del podcast, la Bueno, gente le ya vemos gusta, TikTok, o sea, el que haya nacido videos TikTok es porque cortos, segundos. Instagram con Reels. Mi hija tiene 9 años y es mi observatorio permanente. Ahora ella es centennial, no, ni centennial, es generación alfa. Acaba de Exacto. descubrir que es generación alfa. Dios mío, es el mundo que ella está viviendo, es su mundo.
cómo comprender todo este boom de información que recibe. Es impresionante cómo consume contenido de todo tipo. Entonces, Eso sí. entonces bueno, Hay que también tener cuidado, ¿no? yo me la paso en, ¿cómo es? Aprender a aprender, ¿sí? Primero, aprender a desaprender para volver a aprender. Para volver a aprender, exacto. Buenísimo. Lina, ¿qué libros de marketing nos recomiendas? Aquellas personas que se están iniciando en el mundo del marketing, ¿dónde crees que deben tener cuidado, poner el ojo y como para encaminarse en ser un buen profesional del marketing? Bueno, un libro infaltable, el que sacó más recientemente es Seth Godin. Seth Godin sacó un libro que se llama Esto es Marketing. Seth Godin es neoyorquino, escritor, speaker, consultor internacional, uno de los referentes ahora en marketing. Seth Godin o Seth Godin, como lo quieran buscar. O sea, todos los libros de él son muy buenos. Uno de los con los que él se dio a conocer y le dio mucha visibilidad fue el de Vacas Púrpuras. El de Vaca Púrpura fue espectacular, lo puso en el mapa de cómo las compañías tenían que crear vacas púrpuras. Esos son productos extraordinarios. Ok. Sacó otro, cuando empecé a conocerlo, se llamaba Con Todo Incluido, y era esa magia que tenía el todo incluido, ¿no? Y todavía tiene en la hotelería, en el tema de los empaques de los productos, en los cereales. Él hablaba mucho de los cereales, que anteriormente nosotros consumíamos mucho el contenido de las cajas de cereal. Mientras tú te servías el cereal, tú quedabas mirando la caja, habían juegos, historias. Sí, es cierto. Donde se perdió esa magia, ¿no? En esa época la magia era esa. Ahora no vemos eso porque estamos pegados En el al celular. Estamos consumiendo más bien otro tipo, cambia el formato. Él sacó libros, otro libro muy, muy bueno, se llama Tribus, para entender cuáles son los códigos culturales de la sociedad. También es de Seth Godin. Pero bueno, ese es de mis favoritos, de los autores favoritos. Hay otro que es Armstrong, sacó un libro sobre Small Data, es de los más recientes. Él es el ateo del Martin Limström. Martin Limström. Martin Limström es el ateo del Big Data y habla del Small Data. ¿Y qué es el Small Data? Todo ese conocimiento al detalle de las personas. Cuando uno lo tiene, cuando uno conoce a una persona o se hace amigo, tú sabes qué le gusta, qué no le gusta, si sus preferencias, ese detalle no lo encuentras tú en ningún sistema de información. Hacia eso van las redes sociales, ¿no? Alimentando ese small data. Yo me cuenta que Paula publicó, debe ser porque le gustan los temas sobre liderazgo, ¿sí? Ese detalle es el valor tan grande para uno definir cuáles son, en el caso mío, las estrategias de marketing. Si a Paula le atrae el tema liderazgo, ¿cómo la debo, qué detonantes debo generar para que ella mire mi producto? No decirte, ve, Paola, ya que a ti te gusta el liderazgo, estudia una maestría en liderazgo. No, no, no. Yo soy muy en contra de eso. Esa no es la manera. ¿Qué tal si a Paola le digo, mira, ¿por qué no llenas este test de liderazgo y descubre qué tipo de liderazgo tienes? Sin decirte a ti, la curiosidad te va a llevar, ay, sí, yo quiero saber qué estilo de liderazgo, ¿no? Salí con el liderazgo adaptativo. ¿Qué tal si está el sello de mi marca detrás? Sin decirte, ven, estudia aquí. Es algo que estoy tratando de evangelizar mucho porque a nivel convencional todavía seguimos comunicando las cosas. Estudia acá, es el momento de hacer un posgrado, ¿sí? Claro. No es fácil, no es fácil. Y A Martin Limström y hay uno que es tradicional. Bueno, Philip Kotler, pero Philip Kotler yo creo que dejó de escribir hace muchos años, el padre el habemus papa del marketing, pero ya octogenario se asoció con unos profesores de la India y sacó un libro que se llama Marketing 4.0. Marketing 4.0, ese lo he visto. 4.0. Yo creo que eso no lo escribió Kotler. Está la marca de él. El hombre ya es una marca, un sello infaltable, pero muy, muy bueno. Pero es de los buenos libros que debe uno tener. Ok, ya me los anoté todo por aquí, que han grabado esto en este podcast. Oye, Claro Lina, que sí.
claro Dijiste que que te sí. gusta mucho el tema del liderazgo y también esto es un podcast de liderazgo femenino. Bueno, eso es de la historia de mujeres líderes, ¿no? En sus áreas. Y quería hacerte la misma pregunta que usualmente vengo haciendo y me encantan las respuestas, creo que encuentro cada vez más cosas, pero ¿hay una diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Sé que tendríamos que definir qué es el liderazgo porque de ahí parte todo, ¿no? Pero ¿tú crees que existe una diferencia entre ambos liderazgos? No, no creo. Yo creo que lo que ha habido alrededor del liderazgo son techos de cristal hacia las mujeres, unos techos de cristal que han desdibujado cuál es el liderazgo femenino. Y hago referencia a techos de cristal como esas barreras que hay en las organizaciones cuando las mujeres ascienden o lideran grupos o posiciones que generalmente eran ocupadas por los hombres. No creo que sea un tema de género. Para mí aquí no hay género, es más de la voluntad que tengan las personas por entender que es el liderazgo, más bien diferenciarlo de ser dirigentes, porque hay mucho dirigente y poco líder. Cuando para mí uno habla de líder es alguien al que uno sigue, alguien que lo inspira a uno, ¿sí? Alguien que tú a ciegas estás confiando en esa persona, que tiene una reputación consolidada, que se cuida, ¿sí? Frente a su relacionamiento con las personas. No que se expone de manera mediática, no. Pero no, para mí no hay, sin embargo, hay situaciones, no liderazgo, sino posiciones en las organizaciones donde uno sí ve pues que sí todavía falta equidad de género al tema del liderazgo. No creo que las mujeres tengamos una característica para ser líder diferente a los hombres, no, yo creo que hay características que son totalmente compartidas. Un líder puede caracterizarse por su habilidad en adaptarse a un cambio y que lleva a su equipo a esa transformación, eso lo puede hacer independientemente de su género de cualquiera, o sea, de sus condiciones sociales, culturales, eso no tiene nada que ver. Yo creo que quien lidera es quien tiene ese, como decía, esa fuerza impulsora que atrae como un imán a las personas, los que tienen imán, ¿no? Asociaría el liderazgo con eso, como un imán. Hay personas que uno termina siguiéndolos, puede que seamos 5 seguidores de esa persona, no es el número de personas, sino que estamos convencidos sobre su doctrina, ¿no? Sobre su forma de pensar, confiamos. Exacto. Sobre, o sea, sobre eso, como tú le decías, como su argumentación, justamente, su convicción. Así es, así es. Buenísimo. Oye, Hay, ya hay para... 3 Cs que son fundamentales. Ajá. Paola, perdóname. Hay tres No, Cs que son fundamentales y no deben faltar. Para mí, como un líder es una persona que influye, no un influenciador, sino un influyente. ok. Bueno, o influenciador, como lo queramos llamar. Y 3 Cs deben estar ahí, la coherencia, la consistencia y la confianza. Ok, las 3 Cs del líder. Coherencia, Así es. consistencia, confianza. Consistencia y confianza. Excelente definición, Lina. Muchísimas gracias. Oye, un poquito también y ya estamos llegando al final, ¿cuáles han sido los 2 mejores consejos que te han dado? Los 2 mejores consejos que me han dado. En algún momento mi esposo me dijo que el que piensa pierde en algún momento de la vida, no porque no pensar sea fundamental, sino que no aplazara tanto las decisiones, más bien hacía referencia a eso, no dejar para después, no, más adelante lo hago, si uno a veces aplaza y nunca llega. A eso me hacía referencia, ¿sí? El que piensa pierde por estar aplazando, digamos, en ese sentido. Y otro consejo que me ha dado en la vida un amigo y colega, profesor a quien aprecio muchísimo, me decía que yo iba a encontrarme en la vida con muchos obstáculos y con muchos detractores. Y eso no me iba a definir nunca. Que nunca dudara de quién era yo. Sí, independiente, que iba a recibir ataques y en la medida que yo creciera, más me iban a atacar. Estaba más expuesta.
Y en la medida que tú subas más alto, y no me refiero a posiciones, los resultados que tú obtengas, más piedras te van a tirar. Entonces, ¿cómo vas a resistir eso? Y creo que me ha ayudado mucho a enfrentar, sí, digamos, a esos detractores con humildad, no a la defensiva, e ignorarlos un poco, ¿no? No dejarme afectar el autoestima. Lo más importante es el autoestima para mí en la vida. Yo no hablo del ego, no hablo del ego, sino de una autoestima en que, que uno sea indiferente de las cosas que digan de uno, lo que piensan de uno. Escuchar las voces, hay todo tipo de voces. Hay voces con una buena sensatez, hay voces que le hacen recomendaciones, hay voces llenas de envidia. Es aprender uno a identificar eso. ¿Dónde está? ¿No? Y eso lo da mucho la madurez. Ok. Porque uno joven es muy ingenuo y confía en la buena fe, ¿no? Y yo creo que uno juzga por sus valores. Oye, Entonces, justo ahí me surgió una duda también, porque yo creo que tienes mucha razón en cuanto, creo que es un excelente consejo, pero ¿qué pasa cuando la persona que es que parece detractor o que te está haciendo una crítica no tan constructiva, pareciera una persona confiable, lleno de buenos argumentos, un profesional excelente, y tú dices, bueno, pero ¿será un tema de envidia o que yo no estoy aceptando que me equivoqué o que lo estoy haciendo mal o una crítica que podría servirme? Siento que hay una línea muy delgada cuando pasa eso. ¿Cómo haces para determinar muy cuando se difícil. trata, sí, cuando Y se trata de un uno perfil se que tiene decepciona. credibilidad, de hecho? Así es. Y hay personas que tienen credibilidad, que son líderes y que a veces con sus palabras hacen daño. Yo me pongo a pensar a veces, ¿qué está diciendo que tenga razón? O sea, me libero un poco de lo que yo, de si le tengo confianza o no, yo digo, ¿será que tiene razón? O sea, siempre busco ese otro lado de, miremoslo desde todas las perspectivas, no de la mirada mía. Ah, no, es que él me está atacando porque siente envidia. No, no. Sí, yo sé que esta persona es difícil, mejor dicho, amor no quita conocimiento. Es decir, sí, esta persona es difícil, pero de pronto tiene razón y darle la razón cuando hay situaciones que se justifican. Uno dice, bueno, sí, me hizo este comentario, tal vez estoy actuando mal o fui imprudente y yo voy y pido disculpas cuando suceden esas cosas. No importa, así no le tenga mayor confianza. La sensatez para mí es fundamental, Paola, la sensatez, o sea, estar muy bien aterrizada, pisando la tierra firme, saber dónde estoy, pero también darme cuenta de las personas que tratan de hacer daño, pues obviamente pierden mi confianza y trato de marcar distancia, no tener tanto acercamiento para no dar cabida a comentarios que puedan incomodar en lo posible, pero a veces es inevitable. Uno se enfrenta a situaciones donde la persona te está agrediendo en público, en reuniones. Yo trato de ser muy prudente. Primero, no dejarme provocar. También he aprendido con la experiencia quiénes pues, son provocadores. Y segundo, no generar discusión en público, o sea, no caer en esa trampa que les gusta a algunos. Sí, Pero eso lo da mucho la madurez. Uno cuando es joven es muy fácil, es muy frágil. Es muy frágil. Cuando uno es joven cree mucho en las personas y más en las personas si son adultas o que tienen experiencia. Yo digo, yo aprendí de personas que confié, que no eran confiables, como aprendí, lo que más me ha enseñado a mí en la vida, Paola, es a nunca ser, nunca aprender, o sea, nunca ser como esas personas que no quiero ser. O sea, en lo que no debo ser, en lo que no me debo convertir. Esos han sido mis mayores aprendizajes. En lo que yo no quisiera convertirme, en esas cualidades, pero en cualidades no, esos defectos o esas características. Aprendo mucho, me enseñan mucho a lo que yo nunca quisiera llegar a ser. sí, más que sentarte desde una crítica destructiva, hablar de la persona es como, ok, de este tipo de personas no me gustaría aprender, creo que esto es lo que no me gustaría hacer y siguiente, ¿no? O sea, adelante. Y exacto, y cuando tú creces, pues te vas volviendo más cauteloso, más Ujú. selectivo. Cuando uno es joven es muy difícil identificar, ¿no? A veces confía en que la persona le está desayudando, ¿sí? Me ha pasado, inclusive a mi edad también me pasa, porque confío. Por eso te digo, yo no juzga por los valores, como yo no estoy calculando ni haciendo cosas premeditadas por hacerle daño a alguien, no, en absoluto.
Yo no tengo tiempo ni me interesa destinarle tiempo a eso. Excelente. Pero sí, uno cae a veces en la trampa por la ingenuidad. Oye, Lina, y hablando justamente en ese sentido, ¿cuáles han sido los dos peores consejos o los dos que tú has considerado peores consejos? Uy, uno en que me lo han dicho es que no me ven, uno cuando no me ven a mí en un reto que me ofrecen. Por ejemplo, cuando le he preguntado a alguien que yo admiraba mucho, mira, me ofrecieron esta posición y me decía, no, no te veo ahí. Ese no te veo ahí lo deja uno. Yo no digo que lo hayan hecho de manera premeditada, pero le cierran a uno la oportunidad, ¿no? De enfrentarse a uno a ese reto. Sí, el que como que tú no eres para eso me ha parecido terrible. Tú no estás para eso, tú no eres para ese cargo, bueno, o no cumples con el perfil. Yo siento que no lo conocen a uno. Independientemente uno se puede sorprender. Yo me he sorprendido de cargos que nunca pensé que fuera a ocupar y los he ocupado. Yo creo que lo tienen que dejar a uno que uno se equivoque. O sea, vivir eso. Yo también, son las recomendaciones que hago que uno dice, uy, no, esta persona no cumple con el perfil. No, o sea, denle la oportunidad. No, uno no sabe porque está aplicando y si la persona está convencida en ese reto que va a asumir, pues se quemó o al contrario floreció y lo potencializó, no sabía uno. Yo hay personas que me he sorprendido. O sea, no cortar alas por prejuicios. Para mí los prejuicios son aterradores. Hay muchos prejuicios. Y también te diría, no sé, cómo limitar el espectro de las personas, como, bueno, que está muy amarrado a lo que yo te mencionaba, como no ayudar a potencializar personas que no no dan consejos. Yo siento que son consejos en los cuales desconocen a las personas. Es decir, cuando alguien me da un consejo y como que estoy hablando de otra persona que no soy yo digo, esta persona no me conoce, no me conoce. Exacto, Eso a mí me desmotiva. no me está dando un Exacto, consejo asertivo porque pues no me conoce. ¿de qué está hablando? Sí, siento que habla con una propiedad sin saber muchas cosas mías. Entonces, eso son cosas que también a veces me ponen, bueno, me ponen en alerta. Pero no, siento que realmente yo escucho, soy una persona que escucho a las personas que me rodean, lo bueno, lo malo. También hay cosas situaciones que le hacen caer en cuenta a uno de que uno tiene que corregir. Creo que uno tiene que tener una mente abierta para entender y no dejarse afectar ni tomarlo personal. Eso me parece a mí que no es fácil. Hay personas que todo lo toman personal. Es que Y sí, eso está siento que el falta lema, ¿no? profesionalismo, ¿no? Dios mío, o sea, Exacto. Perfecto, nada, Lina, pues impresionante. Y dejan de saludarlo a uno por alguna diferencia que hay en una reunión, o sea, ¿qué es esto? Bueno, la inmadurez, eso para mí es la peor situación, más allá que el mal consejo, es la inmadurez en la forma en que se actúa. Eso sí me incomoda. vale la pena hacer otro capítulo donde platiquemos mucho más a fondo de eso, porque yo creo que podemos hacer un capítulo completo de ese tema justamente. Sí, Uy, sí, sí. Dios mío. Vale. Lina, pues muchísimas gracias por esta conversación. Creo que nos llevamos aprendizajes bastante interesantes, no solo a nivel de soft skills y de cosas que nos pasan día a día y que cuando lo escuchamos y conversamos con perfiles como tú que tienen una amplia experiencia, que han pasado por tantas cosas y dicen, pero mira, o sea, no es un tema de tomarlo personal, es un tema de que aprendas a identificar quiénes no y seguir adelante tu camino y no tomar esos consejos malos. Yo creo que son consejos invaluables para aquellas personas que estén escuchando y estén más jóvenes o estén iniciando en un mundo corporativo, académico o lo que sea. Pero aparte en el tema del marketing nos llevamos ya varias tareas por allí y varias enseñanzas que debemos poner en marcha, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Paola, por tu gentil invitación. Qué rico esta conversación. No, totalmente rico para nosotros también conversar contigo. Muchas gracias y que estés muy bien.
Bueno, Paola, que tengas una feliz noche.